Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar sobre el virreinato del Perú. Ya hemos hablado sobre lo que es los comienzos del virreinato, o sea, los comienzos de la conquista. Ahora vamos a hablar netamente de lo que es el virreinato en el Perú y cómo se fue formando y cómo se fue organizando. Bueno, vamos a ver un aspecto básico. Para recordar, la creación o cuando empieza a crearse lo que son los virreinatos, empieza desde el 20 de noviembre de 1542. ¿Con qué empiezan los virreinatos? A pesar que ya había llegado el primer virrey, ¿cierto? Empieza con lo que son las nuevas leyes de las Indias, las nuevas leyes para los indios, para que no se les explote. Esa promulgación o esa ley, ¿con quién se hizo? Se hizo con el rey Carlos I, que tuvo una vigencia o una duración desde 1542, desde la creación de los virreinatos, hasta 1824, con la capitulación de Ayacucho termina. Para tener un poco en cuenta, ¿qué es la capitulación de Ayacucho? Bueno, la capitulación de Ayacucho fue firmada por Antonio José de Sucre y el realista José de Canterac. En pocas palabras, la capitulación de Ayacucho era el documento donde se firmaba y se reconoce la independencia del Perú. Esa era la capitulación de Ayacucho. Claro, otorgando algunos beneficios a España y también que se le iba a pagar una indemnización, pero lo importante es que con la capitulación de Ayacucho se reconoce un Perú independiente. Es por eso que esta ley de las Indias o la nueva ley de las Indias de Carlos I, que nos acordamos que la había promulgado porque se había visto que había bastante explotación con los indios, pues dura hasta la capitulación de Ayacucho, o sea, hasta que se logra la independencia del Perú, ¿cierto? Porque comienza en 1542 con los virreinatos y termina en 1824, ya sabemos, porque la capitulación de Ayacucho fue la independencia del Perú, el tratado ya firmado de la independencia del Perú. Después de ello, vamos a ver la consolidación del régimen, volviendo a lo que es la colonia. Ya hemos visto dónde empieza, dónde termina. Ahora vamos a ver por qué las causas del coloniaje, causas de la creación de los virreinatos. ¿Por qué se dieron la creación de virreinatos? Vamos a recapitular un poco lo que hemos aprendido. Para centralizar el control político y administrativo, porque recuerda que no había un control centralizado, ¿cierto? Porque a cada rato al Estado o al rey en la colonia española, en el gobierno español, se le escapaban los problemas o las rencillas que había en el Perú. Luego, otra de las causas fue la neutralización o el neutralizar el poder de los encomenderos, porque también recordarás que hubo un enfrentamiento de los encomenderos, porque estaban descontentos con la nueva ley de las Indias, ¿cierto? Recordando un poco. Y otra de las causas por la que se dio y se crearon los virreinatos fue por la gran ambición de la burguesía, la aristocracia feudal y el clero católico español. O sea que en pocas palabras no había un control total. Entonces, los que iban o los que estaban ahí donde se había conquistado, que era el Perú, pues lo único que querían era ambición de poder, tanto político como poder religioso, ¿verdad? Y más que todo, adquirir las riquezas del Cusco. Y una de las cuarta causa por la que se creó los virreinatos fue por el fracaso del sistema de gobierno de caudillistas o de caudillos. ¿Cuál fue? Pues esas gobernaciones que se dieron, ¿te acuerdas? Las gobernaciones de Nueva Castilla y de Nuevo Toledo. La de Nueva Castilla y la de Nuevo Toledo que dieron a los grandes enfrentamientos entre almagristas y pizarristas. Entonces todo eso, todas esas desavenencias, todos esos enfrentamientos dieron que se crearan los virreinatos para poder tener un mejor control del Perú en España y que al rey no se le escapara de las manos el poder. Es así como también vamos a aclarar que
Carlos no siempre fue el rey, ¿verdad? Carlos I o Carlos V, como lo conocemos también, no siempre fue el rey. Pasó por una serie de dinastías, aunque claro, seguíamos en el mismo virreinato, pero que recuerda que cuando muere el padre, el sucesor es el hijo o un acuerdo que hay, ¿cierto? Entonces, los virreinatos se sucedieron por varios reyes. Comenzamos con Carlos V y terminamos con Fernando VIII. De Carlos V pasó a suceder de rey Felipe II, luego pasó Felipe III, luego pasó Felipe IV, luego pasó Carlos II. Después pasó Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Más que todo es para que te des cuenta que un solo rey no estuvo en toda la época colonial ni en todo el virreinato, sino que sucedieron y fueron dando cargos a diferentes reyes de los que te he mencionado, ¿cierto? ¿Hasta qué fecha? Hasta 1824. Aquí también vamos a ver cómo es que se va organizando lo que son los virreinatos con la corona española. Por ejemplo, aquí tenemos instituciones de gobierno. Sabemos que el ente principal es el rey, el que manda, ¿cierto? El rey puso dos gobernaciones, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Esos estaban al lado del rey. Ahora, las extensiones del rey serían los virreyes, ¿cierto? Para poder controlar cada una de los espacios conquistados. El virrey también tenía, así como el rey, sus instituciones. El virrey tenía lo que es las audiencias, los corregimientos, las intendencias y los cabildos. Más o menos es así la estructura de cómo se va organizando las instituciones en el coloniaje. Las instituciones en el virreinato, con los virreyes. El rey a la cabeza y el virrey como extensión de poder. ¿Para qué? Para que el rey pueda controlar cada uno de sus espacios conquistados. Y cada uno de ellos, ya sea el rey, que tenía dos gobernaciones o dos instituciones, que era el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Y el virrey también tenía instituciones que lo apoyaban, que eran las audiencias, los corregimientos, las intendencias y los cabildos, ¿cierto? El rey seguía en España y los virreyes son los que están en el Perú. Y como estamos haciendo el virreinato del Perú, pues los virreyes en el Perú, ¿cierto? Ahora vamos a ver cada una de las instituciones. Habíamos visto primero las instituciones en España. Los que estaban, los que se quedaron o los que están en España. El rey, por supuesto, como la máxima autoridad. Luego, ¿qué era la Casa de Contratación? La Casa de Contratación era el organismo encargado de que del comercio y el flujo de pasajeros entre España y América. De eso se encargaba la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Por qué? Porque se dio esta Casa de Contratación está situado en Sevilla, por eso es la Casa de Contratación de Sevilla. Y fue fundado en 1503. Eso fue una de las instituciones del rey, ¿verdad? Otra de las instituciones del rey fue el Consejo de Indias. ¿Qué era el Consejo de Indias? Era el organismo que aconsejaba al rey en América. Proponía leyes y candidatos para el Nuevo Mundo en el máximo tribunal. O sea que el Consejo de Indias era como el consejero del rey. El que le aconsejaba y el que le decía a los postulantes que podían ser virreyes para los diferentes estados conquistados, diferentes tierras conquistadas. Este Consejo de Indias se fundó en 1511, pero fue reformado en 1528 por Carlos V. O sea, fue mejorado. Entonces, estas dos instituciones eran parte de España, junto con el rey, la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Luego vamos a ver, después del rey, ¿quién sigue? El virrey. Vamos a ver el virrey, que es la extensión de poder del rey, y todas las instituciones también que participan con él.
¿El virrey quién era? Era la máxima autoridad dentro del virreinato, o sea, dentro de un estado o de un espacio conquistado por España, ¿cierto? Era la máxima autoridad dentro del virreinato porque era el representante del rey de España. Como el rey de España no podía estar en todas, es por eso que empiezan a ver lo que son virreyes, para poder controlar mejor lo que es las tierras conquistadas. Entonces, el virrey era el representante máximo del rey en España, en América. El rey de España en América. Y tenía que rendir cuentas al rey al finalizar su mandato. El virrey tenía también instituciones como lo tenía el rey. El virrey contaba con instituciones de apoyo, que eran las audiencias. ¿Qué eran las audiencias? Eran tribunales de justicia, donde la autoridad se llamaban oidores. A las autoridades de las audiencias se les llamaba oidores. Ellos se encargaban de resolver asuntos legales y jurídicos. En algunos casos llegaban a ejercer las leyes del gobierno. Luego tenemos otra de las instituciones para el virreinato, en el virrey, que son los corregimientos. ¿Qué eran los corregimientos? Los corregimientos eran las instituciones bajo el mando del corregidor. Ahí, en los corregimientos estaba el corregidor, que era encargado de distribuir la tierra, dictar ordenanzas, decretar penas, contratar contribuciones, expropiar e intervenir en la vida privada de los vecinos. Él era el corregidor. Luego, otra de las instituciones para el virreinato era las intendencias. ¿Qué eran las intendencias? Las intendencias reemplazaron a los corregidores. Las intendencias fue el reemplazo de los corregimientos. En vista de los abusos de sus funciones cometidas, sus funcionarios eran llamados intendentes. Se decía que los corregidores eran explotaban bastante a las personas, sobre todo del pueblo. Entonces es por eso que reemplazan a los corregidores por las intendencias. Y ahí vienen pues los intendentes, que hacían lo mismo que los corregidores, sino que respetando más la ley y no explotando mucho a las personas. Después vienen los cabildos. ¿Qué eran los cabildos? Los cabildos fueron municipalidades. Su máxima autoridad era el alcalde, así como lo tenemos en la actualidad, ¿verdad? Se encargaba de administrar arbitrios, organizar fiestas a la llegada de los nuevos virreyes, vigilar el acceso de la ciudad, cuidar la preparación de las calles, inspeccionar canales, establecimientos de beneficios o de beneficencias, organizar la baja policía. Entonces los cabildos tienen la misma función que en la actualidad tienen pues nuestras autoridades, ¿verdad? Y era promovida o era a la cabeza el alcalde. Y es así como vemos un poco de lo que son las instituciones dentro del virreinato, o sea, en América. Lo anterior que vimos son las instituciones exclusivamente para el rey dentro de España. Y acá tenemos un pequeño fragmento o una pequeña pintura. ¿De quién es esta pintura? ¿Quién hacía estos escritos y estos dibujos? Pues hacía Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala era un cronista que dibujaba y escribía algunos pequeños fragmentos sobre la vida cotidiana o algunos sucesos que había dentro del coloniaje o dentro del virreinato. Por ejemplo, aquí él dibujó una escena donde el corregidor discute con un encomendero sobre quién ha de llevar más dinero. Recuerda que los corregidores fueron sustituidos por los intendentes, ¿verdad? Porque como ves acá los corregidores pues eran muy abusivos y explotaban a la gente indígena. Se peleaban con los encomenderos que quién se llevaba más dinero. Entonces no hacían respetar muchas de las leyes. Es por eso que cambiaron los corregimientos por las intendencias. Luego, otra de las cosas que tiene dentro del virreinato, los virreyes habían
se habían formado lo que eran las capitanías generales. ¿Qué eran las capitanías generales? Fueron territorios dirigidos por un jefe militar. Esos territorios eran gobernados, o mejor dicho, eran mandados por militares que desarrollaban el poder civil y judicial. Durante la colonia, en el tiempo del virreinato, habían 4 capitanías generales. Estaba Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Esas 4 eran las capitanías generales, donde eran dirigidas por un militar o por un jefe militar y estaban localizadas en territorios que podían ser atacados por extranjeros. Entonces es así como se forman las capitanías. ¿Cuáles eran las 4 capitanías generales en el tiempo del virreinato en la colonia? Era Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Y ellos estaban en mando de ¿quiénes? De un jefe militar. No de virreyes, sino de jefes militares. En ellos nosotros no figuramos porque nosotros sí estábamos al mando de un virrey, ¿cierto? Ellos no, ellos estaban al mando de un jefe militar. Porque eran territorios que podían ser atacados por extranjeros, eran territorios que eran vulnerables a los ataques o a las conquistas. Es por eso que ahí solo estaban los militares y no habían lo que eran los virreyes. Vamos a hablar también un poco cómo se va formando la sociedad colonial, porque ya habíamos visto cómo era la sociedad o cómo se había formado la pirámide social inca antes del virreinato, pero cuando ya se dio el virreinato hay toda una reforma en lo que es la sociedad o las clases sociales. La sociedad colonial era de tipo estamental, o sea que había separaciones jurídicas y de nacimiento y de grupos sociales, había personas nacidas esclavas y no podían dejar de serlo nunca. Y sus hijos heredaban lo mismo, la misma condición social. O sea que la condición social en esa época era más que todo de nacimiento, no podías cambiarla. En esta pirámide se ubicó de esta manera. A la cabeza pues estaban los españoles, ¿no? Virreyes, gobernantes, presidentes, oidores, las audiencias, los obispos, ¿verdad? Porque recuerda que la iglesia también estaba metida ahí. Debajo de ellos estaban los criollos. ¿Quién eran los criollos? Los criollos eran los encomenderos y los hacendados, ¿verdad? Los que tenían tierras. Ellos tenían con acceso a cargos en los cabildos. O sea, tenían un cargo dentro de alguna de las instituciones. Luego, debajo de ellos estaba lo que eran los mestizos, mulatos y zambos. Ellos eran peones, personas de la agricultura, de la artesanía, carpinteros, albañiles, que tenían un oficio. Debajo de ellos estaban los indios. ¿Los indios quién eran? Eran encomendados a españoles. O sea, eran dados a españoles y también a criollos para servir. Y debajo de ellos estaba todavía una clase mucho más baja que los indios. ¿Y cuáles eran? Eran los negros. Ellos eran destinados a ser esclavos, a trabajar en minas y además los sobreexplotaban. Ellos trabajaban en minas y también trabajaban en plantaciones. Y acá lo podemos ver de mejor manera, ¿cierto? Vamos a identificar los estamentos sociales. El estamento o la clase social de los españoles. Ahí están los criollos, los mestizos, los indígenas y por último estaban los mulatos y también lo que eran los esclavos, ¿verdad? Volvemos a ver la organización social para que nos quede bien claro cómo estaba. Clase alta, clase media, el pueblo y los esclavos. ¿Quién eran los esclavos? Los negros, ¿verdad? Los mulatos. ¿Y el pueblo quién era? El pueblo eran los españoles pobres, porque también había pobreza a pesar de que eran españoles. Los mestizos, los indios del común o de la comunidad, negros liberales en casta. ¿Y la clase media quién estaba? Estaban los nobles indígenas, ¿no? Los criollos, los comerciantes, los medianos corregidores. ¿Y la clase alta? Pues en la clase alta estaban pues los españoles, comerciantes del tribunal, del consulado.
personas con grande poder. Ahora vamos a hablar, como estamos hablando de virreinato, ¿cuántos virreyes hubo en total? En total hubo 40 virreyes gobernando el Perú, cada uno en su tiempo, cada uno cumpliendo su mandato, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que teníamos 40 virreyes. ¿Quién fue nuestro primer virrey? Nuestro primer virrey, ¿quién fue? Ya lo hemos dicho, fue Blasco Núñez de Vela. ¿Y quién fue nuestro último virrey? Nuestro último virrey fue José de la Serna. No te olvides, nuestro último virrey fue José de la Serna. Bueno, vamos a pasar por algunos virreyes, no los 40, pero sí los 10 más o menos que marcaron en la historia, o los 10 más o menos principales virreyes. Entre ellos, pues obviamente tiene que estar Blasco Núñez de Vela. ¿Por qué? Porque él fue nuestro primer virrey, el primer virrey del Perú. Aparte que él trajo las leyes nuevas, ¿no? La nueva ley de las Indias, aunque todavía no se respetaba. Enfrentó la rebelión de los encomenderos, recuerda. Blasco Núñez de Vela, el primer virrey, enfrentó eso, la rebelión de los encomenderos. ¿Quién lo lideraba? Gonzalo de Pizarro, ¿verdad? Gonzalo Pizarro. Fue ejecutado ¿en dónde? En la batalla de Añaquito. Luego tenemos otro virrey, Francisco de Toledo. Él no fue el segundo virrey, fue el quinto virrey, sino que a Francisco Toledo se le conoce como el consolidador de las colonias, o el consolidador del virreinato. Es considerado el organizador del virreinato en el Perú, el que puso orden total. También estableció el tributo indígena monetario, creó la reducción de los pueblos indígenas, organizó la Real Hacienda, liquidó totalmente la resistencia de Vilcabamba, ejecutando a Túpac Amaru, que era uno de los que querían rebelarse también. Trajo la Santa Inquisición al Perú. La Santa Inquisición, que era una inquisición por parte de ¿quién? Por parte de la Iglesia. Él trajo la Santa Inquisición. Luego, otro de los virreyes tenemos a Pedro Fernández de Castro, conde de los Olmos lo llamaban. Él estuvo en una época de gran religiosidad. Durante su gobierno fue beatificado y fue santificada Santa Rosa de Lima. También durante su gobierno aspiró a la desaparición de la mina de Potosí. Aspiró nomás. Luego aplastó la rebelión de los mineros de la Icacota. Luego tenemos a otro virrey, tenemos a José Antonio de Mendoza, llamado el Marqués de Villagarcía. Durante su gobierno, ¿qué pasó? Se creó definitivamente el Virreinato de Nueva Granada. Y estalló la rebelión de Juan Santos Atahualpa en la Selva Central, justo en el virreinato, en el tiempo de virreinato de José Antonio de Mendoza. Luego tenemos otro virrey, que es José Antonio Manso de Velasco. Él es llamado el Conde de Superunda. Vamos a ver más adelante por qué es llamado el Conde de Superunda. Bueno, en su gobierno se inició la construcción de las fortalezas militares del Real Felipe. Aparte que justo en su gobierno ocurrió el devastador terremoto y maremoto de 1746. Y de ahí más o menos podemos decir que viene su nombre del Conde de Superunda, que lo vamos a ver más adelante. Pero él tuvo esa mala racha, se podría decir, de que en su gobierno hubo este desastre natural que fue el terremoto y el maremoto de 1746. Luego tenemos al virrey Manuel Amat y Juliet. Él embelleció Lima. Construyó la Plaza de Hacho, la Alameda de los Descalzos y el Paseo de las Aguas. Inauguró la fortaleza del Real Felipe, que viste que estaba en construcción en el otro gobierno del otro virrey. Y por orden de Carlos III,
expulsó a los jesuitas y se fundó el convictorio de San Carlos. Luego tenemos el otro virrey, que es Agustín de Jáuregui y Aldecao. Agustín de Jáuregui estuvo cuando estalló la revolución de Túpac Amaru. Ahí estuvo Agustín de Jáuregui. También estuvo en la supresión de corregimientos y repartos mercantiles. Él estuvo en su gobierno dentro de una rebelión que era la revolución de Túpac Amaru. Luego tenemos al otro virrey, que es el virrey Francisco Gil de Taboada y Lemus. ¿Qué hizo él? Él creó y fomentó las instituciones científicas. Su época en la que estuvo él es de gran efervescencia cultural, periodística y destacando el Mercurio Peruano como el periódico, el diario El Curioso, la economía comercial de Bausate y otros más, ¿cierto? También en su gobierno estuvo lo que fue la Guía de Forasteros de Hipólito Unanue. Y en su gobierno se realizó el último censo general de la población en 1791. Luego tenemos al virrey Fernando de Abascal y Sousa. Él proclamó la doctrina fidelista frente a la invasión de Napoleón Bonaparte. Él era fiel a su gobierno de España. Combatió también los movimientos emancipadores de las juntas de Quito, Chuquisaca y también la de la Junta de Paz. Luego fundó lo que era la Escuela de Medicina. Fernando de Abascal fundó la Escuela de Medicina de San Fernando. Y por último, tenemos a nuestro virrey José de la Serna, que es conocido porque fue el último de nuestros virreyes. Y así, vamos a hablar de dos personajes importantes, de dos virreyes importantes. Uno de ellos, Francisco de Toledo, el conde de Oropesa, le decían. ¿Quién fue? Quien consolidó, que organizó lo que era el virreinato, lo terminó de consolidar, porque él implantó el sistema de la mita, organizó a los indios en las reducciones, implantó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, él trajo a la Santa Inquisición, capturó a Túpac Amaru y acabó con la resistencia de incas en Vilcabamba, combatió contra el conocido corsario Draque y completó la labor de acuñamiento de monedas. Entonces se dice que con Francisco de Toledo se consolidó el virreinato y se reorganizó el virreinato, se organizó en su totalidad. Luego, otro, y acá está el número 5, ¿por qué? Porque él fue el quinto virrey, Francisco de Toledo, para no olvidarlos. Y acá está el número 30, ¿por qué? Porque vamos a hablar del virrey, que fue el virrey número 30. Fue el virrey José Antonio Manso de Velasco, que habíamos visto hace rato que era el conde de Superunda. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que en su gobierno se dio el maremoto y el terremoto en esa época? Muy bien, desde ahí viene su nombre de Superunda. Tal vez el afán que puso en su obra o en la obra de reconstruir Lima, porque había quedado muy dañada después del terremoto y del maremoto que hubo. Entonces, él le puso bastante entusiasmo y bastante ánimo que contagió al pueblo y así reconstruyeron Lima. Entonces, el rey Fernando VI, que estaba en esa época, consideró que era justo reconocer aquella tarea que había hecho José Antonio Manso de Velasco. Y es por eso que en una cédula, el 8 de febrero de 1748, le otorga el título nobiliario de conde, cuyo nombre eligió el propio monarca. Él mismo eligió llamarse el conde de Superunda. ¿Por qué?
¿Por qué el conde de Superunda? ¿Qué significaba? Cuyo nombre elegido, ¿qué significaba? Pues es súper, que es grande, enorme, y hunda, que es onda u ola, ¿verdad? Entonces, el conde de Superunda quería decir el conde de la gran ola, porque él, después del maremoto y el terremoto que sufrió el Perú en esa época, lo reconstruyó Lima, reconstruyó la catedral. Lo que tiene ahí en su mano, ¿qué es? Es su título nobiliario, pues el título nobiliario, el reconocimiento que le dio, ¿quién? Que le dio Fernando VI. ¿Por qué? Por motivar a la gente y por motivarse él también de reconstruir la Lima destruida. Es por eso que se le llama el conde de Superunda. ¿Qué quiere decir conde de Superunda? Conde de la gran ola. Entonces así ya te ayudé para una de tus actividades que tienes en tu ficha informativa al revisarla, ¿verdad? Luego vamos a hablar un poco de los tipos de actividades económicas que había en el tiempo del virreinato. Las actividades económicas que había en el tiempo del virreinato eran cuatro, ¿verdad? Minería, comercio, industria y agricultura. Cuando hablamos de la minería, porque ellos tenían bastantes minas, ¿verdad? Tenían bastante que explotar, porque la riqueza del Perú en minerales era muy, muy rica o muy, muy valiosa, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar también del comercio. En el comercio, ¿qué pasó? El objeto central en el comercio, el objetivo central del sistema comercial monopolizado español era concentrar la mayor cantidad de dinero y metales preciosos, siguiendo determinadas pautas políticas, pero ellos querían almacenar lo más posible, lo que más se pueda, ellos querían almacenar. Luego vamos a hablar que también ellos tuvieron lo que era la industria. En la industria llegó a tener alguna importancia durante el periodo colonial. ¿Por qué se caracterizó la industria? Se elaboraron lo que es la azúcar y aguardiente en algunos valles de la costa y también de la sierra. También se elaboró vinos de aguardiente, de uva, de los valles, sobre todo los valles que estaban por Ica, Arequipa y Moquegua. Después vamos a hablar de lo que es la agricultura. En la agricultura, ¿cómo se desarrollaron ellos? Aunque ya habíamos visto que en el tiempo del Tahuantinsuyo también ya se desarrollaba la agricultura. En la época colonial está marcada por la aparición de las grandes haciendas o latifundios. Ya no había pues los trabajos respetados, ¿verdad?, por el imperio incaico, sino que ya se dieron lo que eran las grandes haciendas y los latifundios. Se limitó el cultivo de vid, olivo, caña de azúcar, hoja de coca, algodón y otros de menor consumo interior. Y tenemos pues lo que es la minería. En el caso de la minería fue la actividad más importante en el Perú, sobre todo en el Perú colonial. Durante la invasión del Tahuantinsuyo, si ustedes recuerdan, los adelantados de los españoles y sus huestes realizaron un intenso saqueo de tesoros acumulados en los tiempos del virrey de Toledo. Ya se había organizado la minería que permitió que se convirtiera en la actividad económica más importante. Ellos tenían las minas principales, tenían minerales como la plata, el oro y el mercurio. Es por eso que la minería fue una de las actividades más importantes en el tiempo del coloniaje.
También vamos a hablar un poco de lo que son los tributos. Dentro del coloniaje se dieron tributos o se formaron lo que eran tributos. Habían principales fuentes tributarias para el Estado español que beneficiaban al Estado español. Entre los tributos estaba el tributo indígena. Luego estaba el quinto real. ¿Qué era el quinto real? El quinto real era el 20% de la producción minera, es decir, la quinta parte de los metales preciosos es para el rey. Luego teníamos el almojarifazgo. Almojarifazgo. ¿Qué era el almojarifazgo? Era el impuesto de aduana, impuesto a las importaciones y a las exportaciones, sobre todo lo que era el comercio, ¿verdad? Y la industria. Luego teníamos el alcabala. ¿Qué era el alcabala? El alcabala era un impuesto municipal, impuesto a la compra y venta de bienes inmuebles. Eso era el alcabala. Luego teníamos la media annata. ¿Qué era la media annata? La media annata fue el impuesto que gravaba los cargos públicos. Lo debían pagar aquellos que asumieron un cargo administrativo antes de empezar o ejercer un cargo. Era como pagar un derecho, ¿verdad? Para poder acceder a un cargo público. Luego teníamos las averías. ¿Qué eran las averías? Eran los impuestos a la mercadería traída en galeones. Era un impuesto que se pagaba por la mercadería que se traía. Después está las importaciones de los esclavos. Claro que eso está claro, ¿no? Los esclavos, las importaciones de los esclavos. O sea, el comercio que se daba con los esclavos también se pagaba un impuesto. Y otros impuestos que había. También vamos a hablar un poco, para cultura general, ¿no? Lo que son los órdenes religiosas. En lo que es la religión se dieron órdenes, como los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, los agustinos y los jesuitas. Todos ellos fueron órdenes religiosas que se dieron. Los dominicos llegaron al Perú en 1532. Fueron los primeros en nuestro país. Los franciscanos arribaron en 1532, pero fue la orden con mayor número de miembros en el Perú. Si los dominicos fueron los primeros llegados al Perú, los franciscanos fueron los que tuvieron más auge. Por eso tuvieron más personas. En sus grupos eran más numerosos. Los mercedarios fueron criticados por su excesiva acumulación de bienes materiales. Se les decía que eran avaros, o sea, no era tanto por religión, no era tanto por fe, sino por avaricia. Por eso se les criticó. Lo que eran los agustinos, ellos llegaron al Perú más tarde, ellos llegaron en 1551. Y al final estaban los jesuitas. Los jesuitas arribaron al Perú en 1568. Lentamente desplazaron a los dominicos en el poder y en la influencia que ellos tenían. Desarrollaron una intensa labor educativa a través de los colegios, especialistas para lo que eran los caciques. Fueron desplazando a los dominicos en lo que era el poder que ellos ya tenían dominado o que ya tenían puesto. Y por último vamos a hablar un poco de educación en la colonia para ver cómo era. Bueno, la educación en la colonia. Para hacerlo característico, ¿verdad? ¿Cuáles eran las características de la educación en la colonia? Pues la educación era clasista. Es decir, que tuvo reservada ¿para quién? Para lo que eran las altas clases sociales coloniales, no para todos. Era un privilegio la educación, solo para los grupos privilegiados. No hubo una enseñanza pública o estatal.
porque no existía una educación popular, ni obligatoria y mucho menos gratuita. La educación estuvo dirigida por la Iglesia, por los jesuitas, ¿verdad? Es decir, por las órdenes sacerdotales. Y lo que primero que enseñaban ellos era pues la religión. La enseñanza se basaba netamente en el memorismo, la disciplina, pero ausencia de la razón. En la educación se dieron los principales centros de enseñanza. Los centros de enseñanza fueron, ¿cuáles? Fueron las parroquias para la educación primaria y en los colegios máximos para la educación secundaria y las universidades para una educación superior. Ahí tenemos pues la Universidad de San Marcos, que fue fundada por la Real Cédula dada en Valladolid cuando estaba Carlos V. Ahí se fundó lo que era la Universidad de San Marcos en el tiempo del coloniaje o el virreinato, ¿cierto? Eso es más o menos en grandes rasgos un resumen de cómo se dio o cómo se caracterizó lo que era la educación en las colonias. Y también está pues la educación superior, ¿verdad? Que se dio en las universidades, en los colegios mayores. La primera universidad, ¿cuál fue? La de San Marcos, ¿cierto? En el tiempo de Carlos V. Y eso sería todo por hoy, jóvenes. No se olviden de hacer sus actividades y no se olviden también de estudiar. El día viernes, en un momento determinado, vamos a ver a qué hora tenemos una evaluación. ¿De qué, profesora, la evaluación? La evaluación que tenemos el día viernes, que ahí también dice en la ficha informativa que les envié, es sobre el virreinato, sobre todo lo que es los virreyes en el Perú y el virreinato. O sea, estudiar la ficha que les envié hoy día, porque el viernes tenemos una evaluación diagnóstica, nuestra primera evaluación. Las otras son calificaciones diagnósticas, ahora tenemos nuestra primera evaluación diagnóstica. Tómenlo como un examen de unidad, ¿sí? Esta y quizás una más vamos a tener para prepararnos para la prueba bimestral. Cosa que también esas 2 notas les ayuda para su prueba bimestral. Para empezar a acumular puntos para el examen bimestral. Y que también vayan sumando a su preferencia. Más que todo a su favor. Así que este es solo un tema nomás, es el virreinato, así que por favor estudienme lo que es el virreinato. Que el viernes, mira, todavía tienes hasta el viernes, tienes tu primera evaluación diagnóstica, sobre todo del virreinato y los virreyes, ¿cierto? Ahí tienes tu ficha informativa para darle una leidita. Más que todo debes aprenderte lo que son los virreinatos y ese pequeño texto de la ficha informativa, que no es 1 o 2 caras, creo. Y todos los virreyes. Recuerda, el primer virrey de hecho que va a venir, el último virrey también, los virreyes importantes. ¿Qué hizo el virrey de Toledo? ¿Verdad? Y todo lo demás de lo que es el virreinato en el Perú. No te olvides de hacer tus actividades y mandármelas por WhatsApp. No te vayas a atrasar. Eso es todo y no nos vemos el lunes porque el lunes es feriado. Por eso es que la evaluación, solo evaluación, no va a haber clase. Evaluación diagnóstica va a ser el día viernes del virreinato. Y aparte también el viernes nos toca. Pero no nos toca clase Zoom, pero por esta vez vamos a hacer solo para dar la evaluación. ¿Sí? Nos vemos entonces el día viernes para la evaluación diagnóstica del virreinato. Eso sería todo. Estudien, tienen casi toda una semana. El lunes todavía que no hay clase, ese día le puedes dedicar para estudiar el virreinato y los virreyes, que es muy importante. Eso sí o sí va a venir los virreyes para nuestra primera evaluación diagnóstica del viernes, del próximo viernes. Bueno, jóvenes, me despido y hagan sus actividades. Aprovechen su tiempo.